Vamos a empezar entonces ahora con Tito 2. Acá ahora vamos a empezar este capítulo. Hemos estado viendo todo lo que es con respecto a la iglesia local, a la organización de la iglesia local. Y ahora este capítulo va a ir más a la familia. ¿Por qué? Porque ¿de qué se compone una iglesia local? De hombres y mujeres. Y esos hombres y mujeres van a constituir familia. Esas familias están dentro de la iglesia. Entonces ahora va más a la persona, al cristiano, al individual que somos la comunidad que nos reunimos dentro de una congregación que supuestamente debe estar organizada. Esta carta nos enseña que la salvación que tanto ustedes como yo estamos viviendo y disfrutando tiene que reflejar en nuestra vida para que sea creíble, ¿cierto? No hace falta aclarar mucho en esto. O sea, nuestra salvación tiene que reflejarse porque es la forma que va a ser creíble lo que nosotros decimos profesar. Rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora. Tito era un siervo de Dios y era un colaborador de Pablo. Y arranco en ese orden: siervo de Dios y colaborador. Porque muchas veces en la iglesia, cuando tenemos muchas actividades, nos gusta ser colaboradores ¿no? No quiero estar al frente, decimos, pero yo voy a colaborar. Siempre tiene que pensar que un colaborador de cualquier área donde trabaje, primero es siervo de Dios. Después colabore con quien se le dé la gana. Pero esa es la primera postura que debe tener, y lo tenía este Tito, que era griego. Lo aclaramos también. Tito era enviado a hacer las tareas difíciles. Evidentemente, en todas las partes donde lo vemos, Pablo lo ha enviado en las situaciones que no quisiéramos ir nosotros. Pablo lo deja en Creta, que eso también lo habían estado hablando. Quiere decir que en algún momento de los viajes que estaban realizando, Pablo, Tito y otros más, no quiere decir que andaban los dos solos, y otros normalmente se movían en algún grupo de gente, estuvieron caminando las ciudades de Creta, que dijimos que eran muchas las ciudades. En cada ciudad había iglesias formadas, y Pablo, mientras caminaba, iba hablando con Tito y diciendo: mirá lo que está faltando acá, mirá cómo son los hermanos, mirá lo que está haciendo. Entonces dice: Tito, te dejo acá, yo me tengo que ir. Y ya le había dicho, por eso dice: así como te dije, cuando le escribe, para que quede ya bien reflejado, para que nos llegue hasta nosotros todas las instrucciones que estaba haciendo, ¿no? ¿Y para qué lo dejo? Para corregir lo que habíamos estado diciendo, la falta de liderazgo y los desórdenes que había dentro de la iglesia. Y los desórdenes van a tener que ver con lo que vamos a ver hoy, en la individualidad de cada persona, ¿no? La situación: los cristianos estaban, en realidad, deshonrando a Dios con las vidas que estaban realizando. Acuérdense que ya hablamos de Creta, como era en la mayoría. Entonces, el cristiano que había aceptado a Cristo en su corazón tenía toda la característica porque era cretense, también que vivían ahí. Entonces, Pablo lo que vio, que sus vidas, sus actitudes deshonraban a Dios. Esto también marca que Pablo no cruzó corriendo Creta, ¿no? Estuvo. O sea, normalmente esos viajes llevaban años, porque ellos estaban en los lugares, los recorrían, se movían. Para poder decir lo que decía, tenía que conocer que había una característica en cada iglesia y en cada ciudad del lugar. ¿Qué pasaba? Al ver el que deshonraban a Dios, ¿qué producía? Que los no cristianos hablaran del cristiano y no podíamos refutarlo. Ellos no podían refutar lo que estaban diciendo, porque Pablo decía: lo que están diciendo, lo que no creen en Cristo, tiene razón. Entonces eso había que comenzar a corregir. Ahí está. Lo primero que hay que marcar, o sea, cuando va a arrancar el capítulo, que tiene que ver, lo que va diciendo es la actitud de los cristianos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan. Yo le había dicho la vez pasada también que hay mucho con el obrar del cristiano, ¿no? Es lo que se ve, lo que manifestamos. Es lo que nosotros hemos creído, que es lo que tenemos que estar reflejando. Y es lo que estaba marcando Pablo acá. Entonces dice que esta gente profesaban, como cualquiera de nosotros, decir: somos cristianos. Pero lo que hacemos fuera de la iglesia no está reflejando lo que estamos diciendo. Eso es lo primero que marca. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué le está diciendo? Pero tú, Tito, no.
¿no? A lo que había dicho anteriormente, ¿verdad? Que decían creer en Cristo, pero su vida era otra cosa. ¿Por qué le dice a Tito, pero tú no? Volvemos a repetir esto. No estuvo un rato Tito ahí, estuvo viviendo en Creta, tuvo un tiempo considerable. Entonces, Tito no solamente estaba predicando en la iglesia, estaba viviendo en el lugar, se movía entre medio de los cretenses, tenía su lugar donde dormía acá, donde se trasladaba a un lugar y a otro, conocía distintos tipos de personas, y a él le dice, vos no, Tito, vos no. Y acá quiero separar esto cuando hablamos de la sana doctrina, las cosas que estamos aprendiendo. Doctrina tenemos en toda la Biblia porque todo es un aprendizaje que Dios está haciendo, ¿cierto? Nos está enseñando permanentemente. Pero debemos ver lo que, cuando hablaba la iglesia, la sana doctrina, ¿qué sería para la iglesia? ¿Qué dice ahí? Comunión, partimiento del pan y oración. Eso es para la congregación y una doctrina que debemos tener todos los cristianos cuando nos reunimos en una iglesia. La comunión es la reunión entre todos los cristianos, partimiento del pan, que es la cena del Señor, y lo que es la oración de la comunidad de la iglesia. Podemos orar independientemente, todo está bien, pero es doctrina que la iglesia se reúna a orar. La iglesia sabe que la oración es importante, los hermanos nos arrodillamos para orar por motivos muy especiales. No tenemos en nosotros el concepto de reunión de oración, como la cena o como en la comunión cuando estamos predicando el Evangelio. No tenemos el criterio de también asistir a la iglesia a su reunión de oración específica, que es una doctrina que deberíamos tener. Todas las áreas que nosotros hemos creado no son escriturales, o sea, podríamos no venir a ninguna de esas, pero la iglesia debería asistir como corresponde, o sea, en la reunión que debemos tener, en la cena del Señor y en una reunión de oración con 50 personas, queremos decir, como hemos tenido. Entonces vemos el deseo de orar, sí, pero volvemos a repetir, no tenemos el concepto, el criterio puesto que la reunión de oración es una cosa que las iglesias originarias, a las cuales estamos mirando, lo hicieron, desde antes de ser iglesia ya lo hacían, ya se reunían en las casas a orar específicamente. Bueno, y para el cristiano puse, está bien, la iglesia también somos cristianos, pero me refiero para hablar del individuo, lo que estamos viendo que lo que tiene que hablar, que es la doctrina sana, es la cruz de Cristo, que es lo que yo tengo que sentir para mí, ¿no? Lo que es la cruz de Cristo, la resurrección del Señor Jesucristo y la vida eterna. Eso es lo que me va a mover a mí como cristiano. Ahí está basada mi fe. Toda nuestra fe está basada en esta. Entonces el concepto que yo pueda tener de lo que significó la cruz de Cristo, que murió en mi lugar, la resurrección del Señor Jesucristo, que viene la promesa de lo que después va a ser la vida eterna junto a Él, esa es mi doctrina, la que se tiene que mover el cristiano específicamente. Me gusta mucho la expresión cuando tiene, que dice, habla, y en otras versiones habla, y por eso yo puse ahí, enseña, ¿no? A todos nos gusta enseñar, a ninguno nos gusta aprender. Tenemos que tener como cristianos la humildad, no importa los años que tengamos, si fuimos súperes maestros, porque así nos pusieron, todo debemos aprender. Si creemos que no tenemos que aprender más, estamos en el horno. Y van a ver que Tito particularmente, lo que es enseñanza es permanente. Entonces, le llevemos la punta a esto y seamos dóciles con respecto a esta posición de la enseñanza. Y acá empieza con respecto a quién se dirige Pablo para que Tito corrija, y tenemos ancianos, ancianas. Ahora, veamos. Primero, no son los ancianos pastores y obispos que se refiere, a las personas mayores de edad. Se consideraba un anciano una persona de 40 a 60 años. ¿Estamos varios en horno? Claro, pero era porque una persona de los 40 años ya tenía una madurez. O sea, se le llamaba anciano a una persona ya madura. Madura, o sea, no era un anciano por edad cronológica. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas veces vemos chicos o personas de 30 años, 20 y pico años y decimos, qué persona madura?
Tal vez esa persona podía estar sentada en la puerta de la ciudad enseñando, haciendo algo por el estilo, porque tenía la madurez, es lo que más. Pero cuando habla acá la expresión del anciano, ya una persona ya formada, que tenía, por eso habla de la familia, vamos a ir viendo todos esos puntos, muy particular. Entonces, ¿qué dice del anciano que arranca ahí? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. No nos vamos a poder explicar cada una de estas cosas que está diciendo, porque creo que son características de una persona que nosotros diríamos, wow, qué bárbaro, ¿no? Qué lindo este temple que tiene. La fe de esa persona y la conducta están unidas. Bueno, habla de sobrio. Bueno, la sobriedad tiene mucho que ver por dos posturas. Una, que tomaba mucho vino. Y después la sobriedad de una persona sobria, con un dominio propio. Esa es mucho la idea que se va dando, ¿no? Capaces de controlarse a sí mismo. Yo creo que eso es lo que va marcando cuando dice, qué aplomado, ¿no? Es como que ya pasa la parte de la juventud más alocada, más audaz, y ya es una persona aplomada. Entonces eso estaba diciendo y aconsejando que debía ser el anciano. Y ya después pasa el versículo 3, las ancianas asimismo, o sea, también, sean reverentes en su porte, que se comporten como personas que aman a Dios, reverente en su porte, ¿no? Como personas que aman a Dios. Esa era la idea que estaba transmitiendo. Dice, no calumniadoras. Sabemos que la palabra calumniadoras tiene que ver con chisme. Una persona chismosa es la persona que lleva y trae, ¿cierto? Y normalmente el que está chismeando dice, pero no digas nada, para que no me vendan, ¿no? Pero tenemos mucho del chisme nosotros en la Biblia. Y la primera característica que tiene es que una persona que lleva y trae es una persona que no es confiable, porque va a llevar de mí y va a traer. Entonces, son esas características de personas no lo sean. Ahora, yo me pregunté, ¿por qué se lo pone la mujer y no al hombre? ¿El hombre no es chismoso? El hombre también tiene esa, no es una característica, también chismea. Yo creo que se lo pone la mujer porque la mujer, por naturaleza, habla mucho más que el hombre. Pero de todos modos, es la actitud de la persona, el chismear, el llevar, el traer. Bueno, esas cosas no son buenas, a menos que no sea un chisme, que sea para corregir. Cuando es para corregir, la cosa cambia. Entonces, si ella ahí tiene algo contra mí, o qué sé yo, se lo comenta. A los ancianos no está chismeando, está diciendo algo con respecto a que ha visto. Y vos tenés que tener la seguridad de haberme visto, o quien te dijo que venga con vos y haga. O sea, hay toda una instrucción que nos va dando para que no sea un chisme. Sí, es que me dijeron que vos, Jorge, dijiste tal cosa. No, me dijeron nada, no hay nada. Tráeme el que te lo dijo. No, está en China. Ah, bueno, entonces no hay forma de comprobar, listo, rompamos las cartas y vamos a otra cosa. Nosotros en el Consejo de Ancianos muchas veces se ha hecho que nos han llegado cartas hablando de alguien, pero no viene firmada. Cuando no había firma, no se leía la carta. No interesa lo que diga. Si no se está haciendo cargo a alguien, la carta no se lee. Porque lo que yo leo o lo que me dice ya me queda en mi mente. Ya está, ya me lo dijeron, vos sos así. Entonces dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Del vino también hablan del hombre. Tomaban mucho, sí. Y cuando habla de esclavitud, no estamos diciendo no tomen vino, no tomemos cerveza, no tomemos fernet. El problema ¿cuál es? Cuando somos esclavos, cuando nos pasamos revoluciones. De repente son personas calmas, tranqui, y de golpe la vemos desaforada. ¿Qué te pasa? No, que se tomó un poquito de más. Es esclavo de eso. Ya perdió su cordura. Entonces lo que está buscando es que podés tomar un vasito de vino. Ahora, si te querés tomarte dos para tener ánimo para estar en un lugar, estás siendo esclavo de eso, te está manejando la vida. Te esclavizó. Entonces eso ya no. En la parte del hombre también a veces pasa, y leí un comentario que decían, pues yo decía, ¿cómo saber? ¿A dónde llegamos al punto? Personas que dicen, no, si no tengo vino no como. Con agua no se come. No. Yo si no, listo, me levanto y voy. Hay personas que sin vino no pueden almorzar, no pueden cenar. Es un esclavo del vino.
Bueno, es de todas las cosas en la vida, ¿no? Nada, a veces hablamos de cigarrillo, la marihuana, pero hay muchas cosas que nos dominan a nosotros y hay que tener cordura en todas esas cosas para no estar preso a nada de eso. Y fíjese que empieza ahora, antes del versículo que empieza con los jóvenes, arranca con el versículo 6 dice así mismo los jóvenes, ¿cierto? Pero ya cuando está hablando de las mujeres, ya hablan de las mujeres jóvenes. Dice, no calumniadoras, maestras del bien, que hay que subrayar esa palabra maestra que me gusta mucho, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. A veces toman solamente sujeta a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es todo lo que nos está diciendo para que no se blasfeme el nombre del Señor, ¿no? Y una de las características que está poniendo acá es lo que en aquel momento tampoco se querían casar. O sea, no querían tener el compromiso de una familia, entonces las mujeres también vivían con el hombre, juntadas, no sé cómo se le llamará ahora, de convivencia, no sé cómo se le llama, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿cierto? Entonces, la idea de decir, no, hay que tener una familia, también en ese tiempo, ¿no? Y Pablo dijo, aconsejen las mujeres mayores a que las chicas más jóvenes piensen en una familia, piensen en un marido, en el compromiso con un marido, que tengan hijos, porque la función de la mujer dentro del hogar es muy particular. Hoy en día, decir sujeta a su marido, que en realidad lo que está hablando es de obediencia, es la misma obediencia que se tiene para con Dios, se tiene para con el marido. Que la casa sea ordenada, normalmente eso se le ha dado, si bien el hombre y la mujer, los dos pueden trabajar en quehaceres de la casa, pero es como que le ha dado una responsabilidad y tiene una capacidad la mujer especial de preocuparse por los maridos, por los hijos, por la enseñanza. Ahora, esto no se aprende al 100%, hay que ser así cuando nos casamos. Por eso se le enseñaban a las chicas jóvenes a que lleguen a eso, que anhelen el matrimonio, ¿no? Porque ya no se anhela el matrimonio hoy tampoco. Entonces, fíjense, se aconsejaba en aquel tiempo y se aconseja hoy. La iglesia prácticamente dejó de aconsejar. Se sabe que la iglesia está a favor del matrimonio, pero fíjense que estaba este periodo que parece hoy moderno, pero existía ya hace 1000 y pico de años atrás. Después es como que la iglesia hizo una presión muy fuerte acerca de la familia y del hogar, entonces no se podía estar en convivencia, se veía mal, porque lo que había que tener eran las familias. Y de golpe nos volvimos a relajar. Y hoy en la iglesia ya no hablamos tanto del matrimonio, le aconsejamos a nuestros chicos, pero no se habla tanto de la familia, porque el sistema y la sociedad nos ve anticuados. No, primero hay que convivir, ¿cierto? Pero no es lo que el Señor nos está aconsejando acá. La enseñanza de la mujer es tremenda. Y sobre todo en el hogar. Produce una enseñanza muy fuerte en el mismo hogar, en lo que es respeto, porque la enseñanza de nuestros hijos pasa primero por la actitud que estamos teniendo, ¿no? Una mujer va a enseñar a su hijo el respeto cuando la mujer respeta a su marido. Y obviamente el marido tiene la misma responsabilidad en ese aspecto. Pero se lo va dando acá a la mujer de una forma muy particular. Y sigue después el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, acá ya hace referencia al joven varón, que sean prudentes, dice. Acá evidentemente también vemos que en este caso con los jóvenes varones se pone al frente como si fuera el responsable, el líder, a Tito, porque fíjese cómo dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras de la enseñanza. O sea, vos presentate a estos varones, ellos te van a ver, vos estás, por eso le decía yo de la convivencia de Tito con la gente. Él estaba con los jóvenes porque era joven y se movía con los jóvenes, iba a un lugar y iba a otro. Entonces él le está diciendo, vos presentate como ejemplo, ojo, vos estás entre todos estos pedazos de atorrante que tiene que aprender un montón de cosas, que son cristianos, pero vos tenés que mostrar realmente una enseñanza de la palabra fiel que has aprendido. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, volvemos al obrar, volvemos a lo que estamos diciendo, que la fe, todo estará muy bueno, pero el obrar es fundamental.
en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Bueno, no me quiero detener en las expresiones esas porque creo que todo nos queda bastante claro lo que está queriendo decir el apóstol ahí. Versículo 8. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Cuando hablamos del adversario normalmente decimos, bueno, que el diablo, pero aquel que no tiene a Cristo está sujeto por el adversario. Entonces, el que va a decir de nosotros es la gente. Por eso es lo que decíamos al principio. Están deshonrando a Dios y los no cristianos pueden hablar del cristiano diciendo cosas desagradables, pero tiene razón, es el adversario. Entonces está destruyendo la obra del Señor en la persona. Nosotros la estamos destruyendo. Somos los responsables de esa actitud. Por eso, normalmente, yo solía decirlo, me imagino que la mayoría lo habrá dicho cuando se bautiza las personas en la iglesia. Yo una de las cosas en la charla que siempre tenía con los que se iban a bautizar era decirle, mira, de acá en más, yo te voy a observar porque vos me representás. Lo que vos hagas ahora me estás representando a mí, porque vos estás declarando que tenés la misma fe que yo tengo. Por eso que desde el momento del bautismo en la iglesia vienen las disciplinas. ¿Por qué? Para uno pregunta, ¿y por qué antes no se puede disciplinar? Y porque no hizo una manifestación pública de que es cristiano. Una de las cosas que tenemos que tener presente cuando hablábamos de la enseñanza, que dijimos que tanto se habla de enseñanza, maestra del bien, que hablaba de las mujeres también antes, y hay que tener claro que no se madura por tener muchos años en una iglesia. No viene la maduración en ese aspecto. Se madura por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y cuando nosotros le obedecemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo puede enseñarme, pero yo no quiero aprender, como siempre estamos diciendo. Entonces, si yo no quiero aprender, no voy a madurar. Voy a saber un montón de cosas de la Biblia, pero eso no quiere decir que yo tenga una maduración espiritual. Y cuando, me estoy yendo un poquito atrás antes de los jóvenes, porque me pasé esto de cuando hablaba de los ancianos y las mujeres ancianas, la responsabilidad de los adultos. Los que somos mayores de 40, mayores de 50, mayores de 60, pongamos que no somos ya jovencitos, aunque nos sintamos como jovencitos, la responsabilidad de los adultos que tenemos al trazar un camino sano. Es importante esto porque ¿por qué trazar caminos sanos? A veces no sabemos ni siquiera a quién se lo estamos trazando, pero nos están mirando. Los que vienen por detrás nuestro nos están observando. Y no podemos caer, hacer lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. Yo me meto por este camino porque yo ya la sé manejar, yo sé dónde están las piedras, pero vos no vengas por acá, andá por allá. Entonces es bueno que con nosotros como adultos, lo que tenemos ya unos años cronológicos, marquemos y tracemos caminos sanos. Sano es que yo voy a transitar por ese camino, voy confiando en ese camino y no tengo problema que el que me siga por ese camino. Es un camino sano. Versículo 9. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, no mostrándose fieles, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Bien, en esa época había muchos esclavos, y me llamó la atención que los esclavos eran cristianos, iban a iglesia. Pero bueno, evidentemente ellos compraban, a veces hasta se compraban por un determinado tiempo el esclavo, ¿no? Y tenía hasta carta de libertad también. Pero de todos modos vemos que los esclavos trabajaban en hogares cristianos y se ve que asistían a las iglesias también porque es lo que estaba viendo en la comunidad que estaba manejando Pablo, que tenía que aconsejar Tito. Ese esclavo, hoy nosotros somos esclavos, entonces tenemos que decir, bueno, esa parte la borremos de la Biblia. Pero si lo traemos a hoy, está hablando del trabajo, así que estamos viéndonos nosotros trabajando, y tenemos un jefe. Y al cual ese jefe no hay que robarle, hay que serle fiel en lo que estamos haciendo, hacer las cosas que corresponde, que nos han mandado, que no tenga de qué reprocharnos tampoco a nosotros. Muchas veces he escuchado a chicos que han entrado a trabajar y dicen, no, yo dejo de trabajar acá porque dicen muchas malas palabras por esto, lo otro, siempre ha sido un motivo el ambiente en el cual movía. En donde nos movamos,
siempre que podamos responder en nuestro trabajo, tenemos que trabajar ahí. Y tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser diferentes. ¿Sí? A veces de repente, yo siempre me preguntaba, te pusieron en un lugar donde no coincide tu fe, donde nos movamos en el mundo no va a coincidir nuestra fe. Quizá ahí exageran un poco, pero qué mejor lugar para mostrar la diferencia, ¿no? Pero bueno, hay quien puede soportarlo y quien dice, a mí me hace daño. Bueno, perfecto, eso no está mal. La cosa que donde estemos, tampoco estemos hablando por espalda del jefe. Y dice, para que adornes esa fidelidad que está pidiéndole a los esclavos, a la gente que trabaja, dice que para que en todo adornen la doctrina de Dios. Acá el adornar que tiene que ver con la cosmética, dice, hacer los estudios que uno va haciendo, ¿no? Entonces, esa parte es importante porque esa actitud nuestra no es poca cosa. Eso es lo que se va a reflejar. Es como que las mujeres cuando se empiezan a adornar y ponerse cosas empiezan a embellecerse. Bueno, ese accionar que tal vez, bueno, pero acá todos roban, que no voy a sacar yo también. Sí, pero acá todo el mundo hace esta matufita y qué problema hay. Todo el mundo miente para poder vender aquello. No, eso no adorna, eso no hace un buen testimonio, eso no corresponde para un cristiano, entonces nos está diciendo que eso no lo debemos hacer. Versículos 11, 12 y 13 habla que lo que ya, eso más o menos ya lo habíamos dicho, comienza a hablar de la gracia de Dios, que le dice a Timoteo que habla de la gracia de Dios, y cuando vimos, creo que fue la primera clase que tuvimos hablando, entre el 11, 12 y 13, en los versículos ese habla de la gracia en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿cierto? Que ya lo habíamos estado hablando eso, cómo abarca toda esa línea. Entonces el versículo 11 habla, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, entonces se está poniendo ahí en claro de la salvación a través de la persona del Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz del Calvario. Entonces quería que a Timoteo a los cretenses, le hablara de esto. Era para romper toda esa otra mitología que tenían como griego ellos en esa isla, ¿cierto? Lo que tenemos que tener en claro cuando habla de la gracia, somos salvos por gracia. Por eso habla de la gracia, pasado, presente y futuro, de cómo viene y haciendo esta salvación. Porque acá viene donde se mezcla mucho el amor y la misericordia de Dios, como que somos salvos por amor o somos salvos por la misericordia de Dios. No somos salvos ni por el amor ni por la misericordia. El amor de Dios decía que seamos salvos, pero la justicia de Dios nos condena. En la misericordia de Dios vino la gracia y la gracia nos hizo salvos. O sea, somos salvos por gracia. Esa es nuestra salvación. Y no la busquemos en los otros atributos de Dios. No vamos a leer la palabra que puede tener, ¿cierto? Porque Él dice que por gracia somos salvos. En el versículo 12 dice, nos enseña que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Acá vuelve a estar el obrar del cristiano. No puede estar fe, nuestra fe siempre está unida al obrar. No descartemos nunca nuestra actitud. El obrar no es tampoco dentro de la congregación. Ya dijimos que ya habló para la congregación, ahora está hablando para la familia, para la gente que está fuera de la iglesia, porque esa es la que va a entrar en la iglesia. Y debemos ser lo mismo que dentro de la iglesia, afuera de la iglesia. Y debemos estar adornados, debemos estar en esa actitud, ¿cierto? De tener, renunciar a las cosas impías, o sea, a las cosas mundanas, las cosas que no corresponden a las maldades, las cosas carnales, tenemos que renunciar. Y dice, versículo 13, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Dios. Entonces ahí lo tenemos más simplificado. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación para toda la humanidad. La gracia nos enseña a renunciar a aquellas cosas que la carne nos quiere tentar. Versículo 13 nos dice hasta cuándo, hasta que llegue la esperanza prometida, que es lo que estamos viendo en el versículo 13, ¿cierto? El versículo 14, el motivo de toda la enseñanza que está haciendo para las personas. Dice, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Volvemos al obrar del cristiano. Y el por qué está diciendo que debemos ser así, porque es un pueblo de Dios y lo quiere de esa forma. Nosotros no podemos modificar lo que Dios quiere para Él. Él dijo, tiene que ser así. Y el obrar, o sea, nosotros decimos, sí, espiritualmente somos recontra espirituales. Y el Señor dice, bueno, quiero verte si sos espiritual, quiero ver tu obrar, tu hablar, tus criterios.
tu posición ante determinadas cosas que el mundo va haciendo. ¿Cuál es mi posición ahora? Ah, bueno, pero yo lo pienso así, con un montón de criterios que se va haciendo. No, no. Es un purificar para sí un pueblo propio. Y esa palabra purificar es importante. Quiere decir que no somos puros. O sea, Él purificó a cada uno, nos santificó para poder tener el Espíritu Santo en nosotros, el alma. Nos purificó, ya está. Ahora quiere un pueblo puro que se manifieste en la pureza, en esa vida que el Señor nos ha dado de esa manera. Bueno, ahora viene el tema. Y volvemos al último versículo que dice, el versículo 15, esto habla y exhorta. Cuando habla la palabra exhortar, es enseñar, vuelve la expresión enseñar, Esto habla y enseña. A veces uno cuando dice exhortar, pum, pum, empecemos a dar, parece que la exhortación fuera da palito, no. Esto habla y enseña, le está diciendo, con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ahí volvemos a la edad que supuestamente puede llegar a tener Tito, y la autoridad no la tenía Tito, la tenía la palabra. Lo que estaba dando era palabra del apóstol, el cual el apóstol le dio la palabra directamente el Señor para que la enseñara. Entonces la autoridad nuestra en todo esto que tiene que enseñar Tito es palabra de Dios, que ya dijimos que todo lo que sale en la Biblia es lo aprobado por Dios para que se sepa y se enseñe. Entonces ya hemos visto lo que era la forma de instrucciones directas de la organización dentro de la iglesia. Ahora habló para cada uno de nosotros que vamos a ser parte de esa iglesia, ¿no? De cómo tenemos que ser. Estaríamos entonces